tenemos el tema crisis familiares y los hijos. Este tema ha sido extraído del libro La familia que soñé. Es un material que yo se los recomiendo, es excelente, tiene muchísimo material en relación a las familias, ¿no es cierto? Y uno de los capítulos está enfocado específicamente en lo que son las crisis familiares y es de donde he obtenido el material para poder tener esta charla en esta noche. Así que vamos de lleno a este tema. Y en primer lugar, ¿no es cierto?, definir lo que son las crisis familiares. Las crisis familiares, ¿no es cierto?, son momentos de desorganización al nivel familiar y puede ser producto de cambios individuales, familiares o incluso ambientales que implican la necesidad de hacer una reorganización en el funcionamiento de la familia. Existen dos tipos de crisis, las esperadas y aquellas que son inesperadas, ¿no es cierto?, aquellas con las que no contábamos que ocurrieran. Dentro de las esperadas, nosotros necesitamos reconocer que dentro de toda familia, ¿no es cierto?, existen momentos evolutivos en sus miembros que requieren de nuevos roles y funciones para responder a las necesidades de desarrollo de sus miembros. Por ejemplo, el nacimiento de un hijo, ¿no es cierto?, la adolescencia, el nido vacío o cualquier otro momento evolutivo, ¿no es cierto?, en los miembros de la familia. Ahora, las crisis familiares inesperadas son aquellas situaciones que son accidentales, que irrumpen el curso habitual de la evolución de la familia. Por ejemplo, la muerte prematura de uno de los padres, crisis económicas, cesantías de uno de los padres, cambios de ciudad, separación, ¿no es cierto?, divorcio de los padres, tal vez algún desastre natural. Lógicamente, esto va a provocar una crisis a nivel familiar. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando hay una crisis familiar? Se pone a prueba, ¿no es cierto?, la capacidad de afrontar, de resolver y de continuar luego de esta crisis en una familia. Pero debemos reconocer que cada familia, ¿no es cierto?, cuenta con recursos y posibilidades distintas. Quizá hay familias con las que cuentan tal vez con más recursos, con más posibilidades a partir de las experiencias que han vivido, y quizá hay otras familias que tienen más dificultades en relación al afrontar, al resolver, ¿no es cierto?, una crisis y lógicamente a continuar. Por lo tanto, los periodos de crisis pueden ser más extensos que en otras familias, ¿sí? Ahora es importante también que nosotros podamos reconocer, de acuerdo a lo que nos plantea este libro, ¿no es cierto?, que escuchar, empatizar y sostener con firmeza respetuosa al niño o a la niña en el momento de la crisis resultará mucho más fortalecedor. Toda crisis afecta de manera negativa, ¿no es cierto?, a los miembros de la familia, principalmente a los niños. ¿Por qué? Porque ellos carecen de habilidades, ellos no cuentan con las mismas habilidades con las que contamos nosotros como adultos. Sin embargo, si nosotros queremos que ellos atraviesen por esta crisis, ¿no es cierto?, de una manera más fortalecida, debemos escucharles, debemos empatizar con ellos y sostener en relación a lo que ellos están pensando y están sintiendo. Ahora, los padres y los adultos, ¿no es cierto?, tienen sobre sus hombros la responsabilidad no solamente de manejar lo mejor posible la problemática, cuidando sus propias emociones, ¿no es cierto?, y las decisiones que tomen, sino también el ser ejemplo para los menores en cuanto a cómo ellos, como adultos, afrontan la crisis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede ser que transmitamos, ¿no es cierto? Puede ser que a través de nuestras palabras, puede ser que a través, ¿no es cierto?, del cuidado de nuestras emociones estemos enfrentando de una buena manera, pero en realidad nuestro ejemplo quizá no esté dando el mensaje correcto a los niños de ese hogar. ¿Ya? Ahora, existen 6 pasos que propone este libro para poder ayudar a los hijos a reponerse, a sobresalir de una crisis familiar. La primera, es importante retomar las rutinas diarias. Quizá frente a la muerte de un familiar, ¿no es cierto? Quizá frente a la separación, puede ser que hayan momentos en los que la familia cambia la rutina. Tal vez a algunos les toque viajar, tal vez al principio, ¿no es cierto?, los niños no asisten al colegio. Sin embargo, cuanto antes es importante retomar las rutinas, que los niños vuelvan a clases, vuelvan a sus academias, vuelvan a ser cuidados por la persona que los cuidaba, ¿no es cierto? Y realizar las actividades de manera habitual. También en segundo paso está el tener paciencia y darles a todos
tiempos para readaptarse, reconociendo que cada uno puede tener un tiempo diferente al otro, ¿no es cierto? A veces tenemos varios hijos y tenemos que entender que cada hijo es distinto, o tal vez los padres, ¿no es cierto?, actúan de manera diferente, y hay que tener paciencia, hay que respetar los tiempos en los que cada miembro de la familia, ¿no es cierto?, va a afrontar y va a reponerse a esta crisis familiar. Ahora, es muy importante también que nosotros podamos poner límites normales, ¿sí? A veces entramos en el, no, pobrecito, déjalo hacer lo que quiera, pues lo está pasando mal, no. Los niños a toda edad necesitan límites, niños, adolescentes, ¿no es cierto?, los jóvenes. Por lo tanto, no pensemos que porque estamos enfrentando una crisis, los límites deben correrse. Quizás sí podemos ser flexibles, dejar de repente la rigidez, pero sí es necesario que se pongan límites, ¿ya? Ahora, en cuarto paso es permitirles hablar sobre sus sentimientos y preocupaciones. Es interesante como esta semana conversé, ¿no es cierto?, con una persona que me decía, no, desde que falleció su papá, no hemos vuelto a tocar el tema y han pasado alrededor de 10 años. Entonces, no, ese niño, esa niña, ¿no es cierto?, tiene muchos sentimientos, tiene muchas preocupaciones, tiene ideas, opinión en relación a lo que pasó, y es importante que ellos puedan hablar, generar esos espacios en los que ellos, ¿no es cierto?, puedan expresar lo que sienten y puedan manifestar sus preocupaciones, tener claridad de lo que está ocurriendo. A veces los chicos están preocupados por cosas que en realidad no son así, y simplemente es porque no entendieron bien, porque malinterpretaron algo, porque escucharon algo a medias, porque se imaginan las cosas de alguna forma, ¿no es cierto? O porque creen que va a pasar lo mismo que le pasó a su amigo o a su amiga. Entonces es importante permitirles hablar sobre sus sentimientos y preocupaciones y validar cómo ellos se sienten, no decirles, no, es que no te puedes sentir así. No, no, no. Esa es la peor manera en la que nosotros podemos ayudar a un niño a reponerse de una crisis, ¿ya? También es muy importante el pasar más tiempo con la familia y con amigos. En general, las familias en una crisis tienden a aislarse, ¿sí? No, no quiero ver a nadie, no invitamos a nadie y no visitamos a nadie. Y esto no es bueno. Mientras más tiempo se pase con la familia y se pase con los amigos, más fácil va a ser reponerse de una crisis familiar. Y el sexto paso, ¿no es cierto? Es importante tomarse el tiempo para ordenar sus propios sentimientos, ¿ya? Pero si ustedes se dan cuenta, es el sexto paso. ¿Por qué? Porque hay 5 pasos antes muy importantes, porque como adultos nosotros podemos manejar de una mejor manera una situación, no así nuestros niños y nuestros adolescentes. Es importante entonces que se cumplan estos 5 pasos para pasar al sexto. Ahora sí, ustedes me dirán, si yo estoy bien, mis hijos están bien. Sí, es real. Tú tienes que tomarte este tiempo, pero antes tienes que haber pasado por los tiempos anteriores si tú quieres que ellos puedan reponerse de una crisis familiar, ¿no es cierto?, con más facilidad. Ahora, ¿cómo puedes tú tomarte ese tiempo? Tú lo sabes. Quizá puedas recurrir a un especialista, quizá necesitas un tiempo, ¿no es cierto?, de todos los días, tener un momento para ti, pero es importante que ordenes tus propios sentimientos. ¿Qué es lo que sientes? ¿Cómo estás viviendo esa experiencia? ¿Qué genera en ti? Y finalmente, ¿no es cierto?, cómo manejas esas emociones que estás experimentando. Ahora, aquí en las crisis familiares se juega lo que es esta habilidad de la resiliencia. Es una palabra que últimamente se ha estado utilizando mucho más, ¿no es cierto? Y es la capacidad de afrontar una situación de crisis problemática grave, ¿no es cierto?, saliendo fortalecidos de ella. O sea, es la capacidad como yo enfrento una situación, como yo sobresalgo, como yo me repongo de esa crisis que estoy experimentando, ¿ya? Y la resiliencia permite avanzar hacia el objetivo de ser la mejor versión de mí misma a pesar de la crisis, ¿sí? ¿Cómo yo lo voy a enfrentar? ¿Qué es lo que va a pasar conmigo? ¿Esto me destruye o esto me hace más fuerte? ¿Verdad? Ahora, nuevamente es importante reconocer que hay familias que son resilientes y hay familias que son poco resilientes, por lo tanto no podemos esperar lo mismo de todas las familias. A veces cuando trabajamos en el colegio, ¿no es cierto? Ahí desde mi mirada me toca ver diferentes crisis y vemos cómo la respuesta de cada familia es distinta, y a veces, claro, uno se desespera y uno dice, pero ¿cómo toman esta decisión o cómo hacen esto? Pero bueno, hay que respetar, cada familia, ¿no es cierto?, ha desarrollado una capacidad de afrontar una situación de una manera distinta que la otra. Por lo tanto, hay que tener también esta tolerancia y no caer en la crítica, no caer en el juzgar en relación a cómo una familia lo está enfrentando, ¿ya? Ahora, miren lo que las investigaciones comprobaron. Los hijos se conectan
o sincronizan, ¿no es cierto?, con el cerebro y el estado emocional de los padres. Entonces es súper importante que tú evalúes cómo estás enfrentando esa crisis, cómo tú la estás experimentando, porque tu hijo se va a conectar contigo y finalmente, ¿no es cierto?, va a sentir lo que tú sientes y pensar lo que tú piensas. Por eso también es que, ¿no es cierto?, hay que cuidar en el tema de la separación, que la vamos a profundizar un poquito más allá, cómo estamos logrando, ¿no es cierto?, manejar nuestras emociones, nuestros pensamientos, por qué nuestros hijos se conectan con nosotros, ¿ya? Ahora, ¿cómo es esto? Si lloro, ¿no es cierto?, es importante el comunicar al hijo, ¿ya? O sea, yo lloro, está bien, y no es malo que tú llores si estás pasando por un momento difícil, si donde tú te estás viendo afectado, ¿no es cierto?, ya sea por la separación, por la muerte de un familiar, por una cesantía, ¿no es cierto?, una crisis económica, está bien que tus hijos te vean llorar, no lo evites, no te escondas para llorar. Lo importante es que tus hijos luego vean que te secas las lágrimas y que decides avanzar, retomar tus quehaceres, ¿no es cierto?, con ánimo, o sea, saber que yo lloré, pero luego se me pasó, ¿verdad? Ahora, lógicamente yo voy a comunicar según la edad y características del niño, ¿no? Y en relación a lo que sentimos y cómo estamos haciendo para afrontar. En ocasiones hay mamás, ¿no es cierto?, o papás que frente al llanto comunican más información de la que los hijos necesitan saber. Por eso también que es importante que nosotros debemos cuidar, ¿no es cierto?, qué es lo que nosotros transmitimos y qué es lo que nosotros decimos de manera directa e indirecta. Ahora, aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, me puse triste por, ¿no es cierto?, porque tu papá se fue, porque nos separamos, me puse triste porque murió el abuelo, me puse triste por, pero recordé las cosas que vamos a hacer contigo hoy, ¿no es cierto? Y lo mucho que te quiero, y entonces ahora me siento feliz, ¿sí? O por ejemplo, me puse triste por, pero sé que todo estará bien, así que estoy tranquilo, estoy tranquila. Y esto va a enseñar a nuestros hijos a que está bien que nos pongamos tristes, está bien que nosotros expresemos nuestra tristeza a través del llanto, pero que no nos va a durar todo el tiempo, sino que vamos a hacer un alto, vamos a pensar en lo bueno que tenemos, vamos a ser positivos y pensar que las cosas van a estar bien y avanzo en la vida. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que debo evitar decir? No estés triste, porque es lógico que lo esté. No te preocupes, es lógico que ese niño se preocupe, es más importante preguntarle, ¿qué es lo que te preocupa? ¿No es cierto? Para poder aclarar. El otro día conversaba con una pequeña y me decía que estoy muy preocupada porque mi mamá se va a quedar sin trabajo. Entonces le digo, pero tú tranquila, ¿le has dicho a tu mamá esta preocupación? No, me dice, no he hablado, no le quiero tocar el tema porque la veo muy triste y me preocupa. Entonces le digo, tu mamá lo va a resolver, o sea, ella, si pierde ese trabajo, va a conseguir otro, pregúntale. Conversó con la mamá y después me dice, sí, tía, mi mamá me explicó y en realidad ella tiene todo bajo control, ha contratado a un abogado, ¿no es cierto? Entonces, claro, a veces nosotros le decimos, no, no te preocupes, pero ese niño se tiene que preocupar, tiene una preocupación. Entonces, ¿qué es lo que te está preocupando? Y ahí finalmente con una respuesta válida y concreta le podremos decir, así que no te preocupes porque yo estoy tomando esto en mis manos, ¿no es cierto? Pero debo permitirle expresar lo que le preocupa. También en ocasiones decimos, ¿no es cierto?, no tengas miedo. Evitemos decirlo porque lo va a experimentar. ¿Ya? Hoy leíamos un libro con mi hijo que decía, la valentía no es no tener miedo, la valentía es enfrentar el miedo, es hacer lo que tienes a pesar de que tienes miedo, ¿no es cierto? Entonces, está bien que tengas miedo. Incluso tú le puedes decir, yo también tengo miedo, pero confío en Dios, en que Él nos va a ayudar. O yo sé que nosotros vamos a poder salir adelante, ¿no es cierto? A pesar de que tenemos miedo ahora, pero vas a ver que todo va a estar mejor. Entonces, vamos a ser valientes, vamos a ser fuertes, ¿sí? Y es muy importante habilitarlo para sentirse mal. ¿Por qué? Porque esto valida, ¿no es cierto?, sus emociones. ¿Ya? O sea, yo puedo demostrarle a él que sí, está bien que él se ponga triste, que está bien que él se preocupe, incluso está bien que él se enoje, es una reacción natural frente a lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? Pero cuidado cómo manejamos el enojo, ¿no es cierto? No porque estés enojado me vas a gritar o vas a tirar la puerta o vas a golpear o te vas a pelear con tus hermanos, ¿sí? Está bien, estás enojado, toma tu tiempo, calma, ¿sí? Estás triste, ve, llora, pero luego avanzamos, ¿ya? Ahora, deteniéndonos en lo que es el tema del divorcio de los padres, ¿no es cierto? Es importante darnos cuenta que los padres son conscientes al separarse que va a ser el evento más estresante y difícil.
que los niños también, ¿no es cierto?, pueden lograr un desarrollo pleno si los adultos se comprometen en una resolución madura del proceso. Ahora, es lamentable como algunos, aun siendo conscientes, ¿no es cierto?, no toman con madurez esta resolución. Y hay algunos que en realidad no se hacen conscientes. Piensan que realmente es una situación que tiene que ver solamente con ellos y caen en un egoísmo, ¿no es cierto?, frente a lo que pueden experimentar en relación al divorcio y muchas veces no reconocen el daño que está provocando a los hijos. Y creo que esto es súper importante. Ya tanto padres como madres necesitan reconocer que una separación, un divorcio va a afectar a los hijos. Por lo tanto, debemos empatizar con ellos, ¿no es cierto? Debemos reconocer que ellos también están pasando por un proceso doloroso y es importante, ¿no es cierto?, entonces, tener una resolución madura de ese proceso de divorcio. Ahora, ¿cómo puedo yo ayudar a mis hijos frente a este proceso de divorcio? Uno, sea honesto y claro con sus hijos sobre lo que está pasando. ¿Ya? Ahora, claro, usted me dirá, pero ¿cómo? Si es que el marido se metió con otra mujer, ¿no es cierto? Y es una situación compleja. Sí, cada situación va a ser explicada, ¿no es cierto?, de acuerdo a la edad, pero sea claro, nos estamos separando. ¿Sí? O sea honesto. El papá y la mamá ya no van a mantener el matrimonio. Los detalles quedarán para otro momento. Cuando los niños crezcan lo entenderán, ¿no es cierto? No tenemos que dar más información de la que ellos necesitan saber, pero sí hay que ser honestos y claros. Dos, presenten un frente unido si pueden hacer. Lamentablemente en ocasiones frente al divorcio, ¿no es cierto?, tienden a haber dos frentes. Y es allí donde el niño sufre porque hay mucha inconsistencia. Lo ideal es que se pongan de acuerdo sobre lo que le dirán a sus hijos y sean uniformes. Ojalá hablen con ellos, ¿no es cierto?, ambos padres frente a los hijos, ¿ya? Es importante también, en tercer lugar, ¿no es cierto?, darles a sus hijos la oportunidad de expresar sus sentimientos honestamente y sin juzgarlos, ¿ya? Escuchar lo que ellos piensan, aunque a veces ellos puedan, ¿no es cierto?, ser duros, es que ¿por qué hiciste eso? Es que ¿por qué nos estás haciendo esto de esta manera? ¿No es cierto? Necesitamos darles esa oportunidad de que ellos puedan expresar sus sentimientos. También es importante, ¿no es cierto?, los grupos de apoyo, ¿ya? Porque pueden ayudar mucho, ya sea un psicólogo, ya sea, ¿no es cierto?, el colegio, ya sea un familiar, un amigo, una amiga. ¿Ya? También es importante mantener a su hijo fuera del conflicto entre los padres, no los involucren. Muchas veces es, ¿no es cierto? No, ya, y asociado al número 6, no usen a los hijos como mensajeros o mediadores, ¿no es cierto? Dile a tu mamá que pague la pensión, o dile a tu papá, ¿no es cierto? No, o sea, ese tipo de cosas no son buenas, no les va a ayudar a sus hijos. Mantenga a sus hijos alejados del conflicto. Ellos no son parte del problema. ¿Sí? Ellos están viviendo las consecuencias de este problema, porque el problema está entre papá y mamá. Ahora, ellos son hijos y van a seguir siendo hijos. Por lo tanto, hay que tratarlos como tales, ¿ya? 7, sepa que enfrentará resistencia cuando salgan con nuevas parejas. Es lógico, sobre todo si es rápido. ¿Sí? Cuando les presentan a una nueva pareja, ¿no es cierto?, a los niños, niñas, y dependiendo de la edad también puede haber más o menos resistencia, pero de que va a haber resistencia, va a haber, ¿sí? Entonces tienen que estar preparados para ello. Y lógicamente ponerse en el lugar del niño, por lo tanto es importante tener tolerancia, tener paciencia y no imponer, ¿no es cierto?, a la persona porque lógicamente debemos respetar cómo se siente ese pequeño. Finalmente, él fue hijo antes de esa nueva pareja. ¿Ok? Y 8, recuerde cuidarse física y emocionalmente también usted como adulto durante este proceso, ¿no es cierto? Ojalá recurrir a un psicólogo o una psicóloga, ¿no es cierto?, que pueda apoyar en este proceso que usted está viviendo porque lógicamente usted también se ve afectado. Ahora, ¿qué es lo que más daña en una situación de divorcio? ¿No es cierto? Son los conflictos previos, todo lo que ocurre antes hasta que finalmente los padres toman la decisión y los conflictos posteriores, ¿no es cierto? El tema de todo lo que conlleva el organizarse, las pensiones, las visitas, ¿no es cierto? Las vacaciones, las fechas especiales, todo eso genera conflicto y daña más
¿Por qué? Porque ya se atraviesa por el proceso ya de la separación, ¿no es cierto?, con todos los conflictos previos y se van sumando estos conflictos y uno siente como niño, como adolescente, que esto nunca va a terminar, ¿ya? Entonces hay tensiones, agresiones, manejos de culpas y conflictos, ¿no es cierto?, tanto emocionales como económicos que son nocivos. Entonces, cuidemos esto, ¿sí? Cuidemos, trabajémoslo de una manera más madura. ¿Se puede evitar? Sí, se puede evitar con un manejo responsable, un manejo respetuoso y un manejo planificado. Es importante recurrir, ¿no es cierto?, a estas estrategias para poder lograr el menor daño posible a nuestros hijos. Lógicamente, un divorcio tiene un fundamento. Sí, o sea, hay una razón por la cual se está divorciando una pareja, pero necesitamos ser responsables con nuestros hijos, con lo que decimos, con lo que hacemos, necesitamos ser respetuosos con lo que ellos sienten y necesitamos planificar, o sea, qué es lo que vamos a hacer, cómo se van a ver ellos afectados, cuándo nos van a ver o no nos van a ver, ¿no es cierto? ¿Qué implica toda la decisión que yo estoy tomando? ¿Ya? Ahora, los temores frecuentes, ¿no es cierto?, que se presentan y que provocan un sufrimiento adicional a lo que se está experimentando en el divorcio es el miedo al abandono, ya sea por parte del padre, de la madre, ¿no es cierto? Un sentimiento de culpa es un factor común que se presenta en los niños de padres separados, ¿no es cierto? Porque es que se separaron por mí, es que yo me portaba mal, es que ellos peleaban por mi culpa, cuando en realidad esto no es así, es una decisión de adultos, ¿verdad? Y también se presenta la fantasía de reunir a los padres, ese sueño, ese deseo que lo mantiene allí en esa expectativa y lógicamente en un sufrimiento porque ve que esto no se va a dar o cualquier situación que se pueda presentar, ¿no es cierto? Ellos se afirman de eso buscando esta fantasía de reunirlos. Por lo tanto, estos tres aspectos, ¿no es cierto? Estos tres temores provocan un sufrimiento adicional a lo que ellos están experimentando. Ahora, ¿qué recomendaciones en nuestro libro, ¿no es cierto?, les puede dar para antes de anunciar? Primero, es importante dedicar tiempo para pensar en los detalles. O sea, ustedes ya tomaron la decisión de la separación. Antes de anunciar a sus hijos, piensen en todos los detalles. Procuren elaborar lo más posible sus propias emociones dolorosas, porque lógicamente esto es difícil para ti como adulto. Entonces es importante también hacer un trabajo con tus propias emociones antes de anunciar a tus hijos y ocuparse de las cosas prácticas y concretas que le van a dar seguridad a los hijos. Es muy importante el poder, ¿no es cierto?, dedicar un tiempo para poder prepararse, ¿sí?, para ese momento en el que se va a anunciar. Ahora, recomendaciones para el momento ya en el que se va a anunciar a los hijos, ¿no es cierto? Todos los hijos a la vez, ya que todos los hijos se enteren en el mismo tiempo y no uno por sobre otro, para que no se entere uno por el otro hijo, sino por sus mismos padres. Lógicamente, respetando que ese mensaje que se va a dar, ese anuncio que se va a dar, debe comprender las diferentes edades, por lo tanto, no dar más detalles de los que correspondan de acuerdo a la edad del niño más pequeño. Lógicamente luego se puede tener una conversación con el hijo más grande, adolescente, joven, ¿no es cierto? Pero el anuncio debe ser todos los hijos a la vez, con un mensaje claro y que no sea extenso, ¿no es cierto? No irnos en palabras, sino directos, ser concisos y cálidos, ¿no es cierto? No ásperos, no duros, no secos, y recordarles que siempre ustedes serán los padres. Eso es muy importante que ustedes lo aclaren porque recuerden que existe el temor al abandono. ¿No es cierto? Entonces, entonces ya no voy a contar con mi papá, me quedo sin papá. No, no, no te quedas sin papá, tus papás se separan, vas a tener dos casas, van a vivir en lugares diferentes, ¿no es cierto? Pero vas a seguir siendo papá y mamá. Ya, ahora, también es importante anticipar que el proceso será duro para todos. Todos vamos a sufrir, todos vamos a tener momentos difíciles, pero todos vamos a sobresalir de esto, todos nos vamos a reponer, todos vamos a estar bien, ¿verdad? Y es importante dar lugar a preguntas. Es importante que ellos puedan aclarar sus dudas. Si es que hay dudas de los adolescentes, ¿no es cierto?, que requieren de información, que quizá no es bueno que los hijos más pequeños conozcan, entonces dar, ¿no es cierto?, ese espacio de conversarlo después. Ya va a ser importante, pero sí responder a las preguntas que los niños tengan y a la pregunta, a la respuesta, no dar más detalles de los que ellos están pidiendo. ¿Ya? Muy importante recordar, los hijos continúan siendo hijos, no confidentes, ni amigos, ni los encargados de hacer sentir bien a los padres.
¿sí? Y es muy, muy importante que ustedes como adultos, ¿no es cierto?, reconozcan esta gran responsabilidad que recae sobre sus hombros. Hace años atrás me tocó atender a una joven, ¿no es cierto?, ya adulta, que estaba con mucho conflicto emocional porque justamente frente a las discusiones, a los conflictos de sus padres, se volvió confidente de ellos. Incluso se volvió confidente de ambos. Entonces era más complejo para ella porque era poner un hombro para uno y después salir de esa habitación y saber que el otro papá está esperando con discursos distintos, con emociones distintas, con culpas, ¿no es cierto? Entonces, por favor, es importante, ellos son hijos, no son confidentes, no son amigos tampoco, ¿sí? Tú tienes tus amigos, busca un confidente y busca a alguien que te haga sentir bien, ¿sí? O sea, ellos, no es responsabilidad de ellos el que tú te sientas bien o no. Ahora, si tú disfrutas siendo padre, siendo madre, eso es excelente y eso te va a hacer sentir bien, pero no son tus hijos los encargados de que tú te sientas bien. Me gustaría también compartir este libro. ¿No es cierto que podemos observar ahí en la diapositiva que dice Valentina tiene dos casas? El material, ¿no es cierto?, de los cuentos puede servir muchísimo para poder explicar a los niños, para que ellos puedan familiarizarse y entender un poquito más lo que a ellos les está pasando, lo que van a empezar a vivir, cómo va a ser su nueva realidad. Ahora, el libro también dentro de este capítulo hace énfasis a que pueden haber otras crisis familiares, ¿no es cierto? Como una separación temporal, ¿sí? Donde hay imágenes que pueden reforzar la presencia de la persona, ya sea el papá, la mamá, o a veces cuando se vive con los abuelitos y los abuelitos viajan a vivir, ¿no es cierto?, con otro de los hijos y se ausentan durante un tiempo, ¿sí? Es importante la imagen. Aquí en Chile se ve muchísimo este trabajo de 7x7, 15x10, ¿no es cierto?, en las mineras. Entonces, es importante reforzar, ¿no es cierto?, con imágenes, porque también puede generar una crisis familiar, una comunicación fluida, constante, ¿no es cierto? Reconocer que van a haber alteraciones emocionales, van a haber cambios de humor en los niños, en los adolescentes, y también es importante mantener límites, ¿no es cierto?, claros, concretos, pero con afecto, ¿no es cierto? O sea, no ponernos tan rígidos, pero sí los límites tienen que estar. Ya no es esto de que, porque no está el papá, entonces ya no importa, relájense, hacemos todo lo que queremos porque se sienten tristes. No, o sea, los límites y las normas en esta separación temporal también se tiene que mantener. ¿Ya? Otra crisis familiar puede ser el duelo y la muerte. ¿Ya? Entonces es importante también manejar el concepto según la edad. Nosotros, como familia adventista, ¿no es cierto?, basamos nuestra creencia de la muerte en lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que la muerte es como un sueño, ¿no es cierto? La persona mientras está muerta duerme hasta el día que Cristo regrese para resucitar a la persona y levantarla de ese sueño. No está en el cielo, no está en el infierno, ¿no es cierto? Su alma no anda vagando por allí, sino que está, ¿no es cierto?, en un estado de sueño en el cementerio, ¿no es cierto? Como dice mi hijo, allí es donde está la abuelita, ¿no es cierto? Y es importante tener una claridad en el concepto, ¿sí? Ahora, según tus creencias, es importante también que tú le puedas dar la seguridad a tu hijo del concepto adecuado a la edad, ¿ya? No confundirlo, no crear falsas expectativas, ¿no es cierto? Es importante siempre trabajar desde el aspecto de la verdad, ¿ya? También es importante reconocer, ¿no es cierto?, que el duelo tiene fases, que las vamos a ver a continuación, fases a través de las cuales toda persona debe vivir un duelo. Ya un proceso de duelo puede ser entre 6 meses y 2 años. Por eso es muy importante acompañar a nuestros hijos en las diferentes fases, reconociendo también que nosotros como adultos también nos podemos encontrar dentro de una fase en ese proceso de duelo. Y no necesariamente todos avanzamos de fase a fase, ¿no es cierto?, de la misma forma. Nuestros hijos pueden tener tiempos distintos, ¿ya? ¿Cuáles son estas fases? La fase de negación, que es la primera, ¿no es cierto? Y que en ocasiones es la que más cuesta. Está la fase de rabia, de enojo, donde me ando irritable, donde estoy molesto, estoy enojado porque esto se produjo, porque se murió, ¿no es cierto? Esto no debería haber ocurrido ahí. Luego paso a la fase de tristeza, ¿no es cierto? De experimentar esta pena, esta ausencia, ¿no es cierto? Esta falta, este dolor que siento, para posteriormente aceptar y reconocer que la persona ya no está y que efectivamente no la voy a volver a ver.
¿sí? Entonces es importante atravesar por las diferentes fases. Es importante también apoyarnos. El tema de la religiosidad te da una esperanza, ¿no es cierto? No forzar, por ejemplo, para que el niño, el adolescente vaya al cementerio, sí, manifestarle, este es el horario, vamos a ir todos, vamos a enterrar, ¿no es cierto?, a la persona, vamos a ir a tal cementerio, explicarle quizá cómo va a ser la situación, quiénes van a ir, qué es lo que va a pasar, pero darle la opción de que elija, ¿ya? Ahora, cuando un hijo no quiere asistir, no lo fuerce, pero sí va a ser bueno que saque fotografías, porque en algún momento ese hijo va a decir, ¿por qué no fui? Yo quiero ver, yo quiero experimentar. Y también va a servir llevarlo al cementerio para que pueda ver, ¿no es cierto? Y terminar ese proceso. ¿Sí? También es importante reconocer que van a haber alteraciones emocionales, cambios de humor, ¿no es cierto?, en ese niño, en ese adolescente. Ahora, hay otras crisis familiares que están asociadas, ¿no es cierto?, a las adicciones o enfermedades de uno de los miembros, ¿ya? Entonces, esto es importante, ¿no es cierto?, de darle la relevancia a la individualidad, ¿ya? Que experimenta cada miembro. Por lo tanto, no porque él tenga esa enfermedad, todos tenemos. No porque él sea adicto, todos caemos en ello. No, o sea, aquí es la importancia del individuo y todos, ¿no es cierto?, nos enfocamos en ayudar, en apoyar, pero reconocer también que puede haber una frustración frente a la ayuda, porque el adicto muchas veces no se quiere ayudar, no quiere recibir ayuda, ¿no es cierto? O frente a una enfermedad a veces hay muchísima frustración porque se toman muchas acciones, se hacen muchas cosas, se ora mucho por la persona y no hay una recuperación. Entonces hay una frustración que también debemos reconocer que se puede transmitir o que el mismo niño puede experimentar, ¿ya? Es importante también transmitir a los niños que los adultos van a resolver esto. O sea, no es un tema que ellos como niños pueden resolver. A veces hay niños que quieren pagar, ¿no es cierto?, los tratamientos, o que incluso yo he escuchado de niños que están dispuestos a dar su corazón, ¿no? Es que yo doy mi hígado, ¿no es cierto?, cuando escuchan que lo que se necesita es un trasplante. No, tranquilo, ¿no es cierto? A ver, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Tienes miedo de algo? ¿Estás triste? Ya, mira, tú debes estar tranquilo porque nosotros como adultos lo vamos a resolver, ¿ya? Es importante también evitar la exposición a situaciones, ¿no es cierto?, de agresiones que en ocasiones se presentan con una persona adicta o cuando la persona está bajo la influencia de la sustancia tóxica, ¿no es cierto?, que puede ser muy impactante para un niño, para un adolescente, o frente a la enfermedad, ¿no es cierto?, frente a una curación, frente a de repente el deterioro, ¿no es cierto?, de la persona que está enferma también. Hay que evitar esa exposición o preparar al niño o al adolescente para exponerlo, ¿no es cierto?, a ello. Y es muy importante también ser claros en los pasos que se están siguiendo. Sí, estamos yendo a esto, vamos a ir al médico, lo van a operar, vamos a esperar la recuperación, va a demorar un poco, no va a volver a casa pronto, ¿sí? Ser claros con los pasos que se están dando para que el niño disminuya la ansiedad que se pueda provocar, ¿ya? Es importante entonces que nosotros podamos también ver algunas recomendaciones generales, ¿sí? El poder ser un ejemplo. Sí, recordemos que todo momento como adultos somos un modelo para nuestros hijos, para nuestros niños, ¿sí? Entonces tenemos que ser un ejemplo de afrontamiento maduro, ser honestos y claros en todo momento, empatizar y proporcionar refugio, que nuestros niños se sientan, ¿no es cierto?, acogidos, contenidos y refugiados en nosotros. Entender no es permitir, ¿sí? Y aquí es importante mantener los límites, ¿verdad? O sea, sí, yo entiendo cómo te sientes, pero, o sea, no por eso voy a permitir que hagas lo que quieras, ¿no es cierto? Yo te entiendo y el niño se va a sentir entendido, se va a sentir comprendido, pero tiene que reconocer que hay límites que se tienen que mantener. También es importante el considerar alteraciones en la conducta, ¿ya? Así como emocionalmente van a haber alteraciones, también en la conducta, ¿sí? Puede ser que presente dificultades en el colegio, que presente dificultades en el relacionamiento con los hermanos, ¿no es cierto?, con la autoridad, porque está viviendo una experiencia, ¿no es cierto?, que es dolorosa y que quizá la va a expresar a través de su conducta. Es importante también el uso de un refugio lúdico, ¿sí? Un refugio, ¿por qué? ¿A qué me refiero? A que tenga un espacio, ¿no es cierto?, que a través del juego pueda distraerse, pueda sentirse bien, puede sentirse satisfecho, porque en general su pensamiento va a tender, ¿no es cierto?, a ser más bien como negativo, triste, ¿no es cierto?, de preocupación frente a lo que está experimentando, ¿ya? Entonces es importante que podamos nosotros reconocer eso, ¿ya? También va a ser muy bueno el hacer ejercicio físico.
Es importante que los niños puedan, a través del ejercicio físico, ¿no es cierto?, despejar la mente. Y recuerden que también el ejercicio físico, también para adultos, ¿no es cierto?, nos ayuda a desarrollar endorfinas, a generar endorfinas en nuestro cerebro que contrarrestan la depresión, que contrarrestan la tristeza. Por lo tanto, el ejercicio físico es súper importante. Y también lo es, ¿no es cierto?, el apoyo espiritual y social, es fundamental. A través de una iglesia, ¿no es cierto?, a través de actividades sociales. Es importante que podamos recurrir, ¿no es cierto?, a todo ello, ¿ya? Y bueno, como ustedes saben, ¿no es cierto? Siempre me gusta compartir con ustedes la palabra de Dios. Ahí en el libro de Salmos, en el capítulo 34, en el versículo 18, tenemos: Dios está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Que el Señor los ayude, ¿no es cierto?, a poder manejar estas situaciones y ustedes puedan transmitir a sus hijos que Dios siempre va a estar cerca de los quebrantados de corazón, de aquellos que están sufriendo, de aquellos que están pasando una dificultad. Por lo tanto, va a estar cerca de ellos, los va a estar acompañando y los va a ayudar y los va a salvar, ¿no es cierto?, de la situación en la cual ellos se encuentran en ese momento de crisis familiar, y van a poder salir adelante. Ya, muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Muchas gracias por estar conectados, por escuchar, ¿no es cierto?, este tema. Esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes, y también hacerles la invitación para que puedan suscribirse al canal, para que puedan también recibir las notificaciones, y recordarles que todos los días jueves nos encontramos, ¿no es cierto?, a través del Zoom en una charla completamente gratuita. Que Dios los bendiga y que el Señor los acompañe. Chao, chao.